Ok. Me quiero concentrar un poquito con lo que llamamos aplicaciones de la derivada. En el caso de construir gráfica, dadas condiciones de derivada, de imágenes y demás. Por ejemplo, podemos tomar este 16. Saquémoslo de aquí también. Empecemos con este. No tengo que hacer mucho. Y me voy a una página nueva. Tengo dos tandas abiertas. Lo que se desea, página anterior, es traerse la gráfica de una función, una porción, ¿verdad? Que cumplan las condiciones dadas. Hay 3 ejercicios aquí. Yo agarré este 16. A ver qué podemos hacer y qué sabemos hacer con eso. Me piden construir la gráfica. Estas son las condiciones. No me están pidiendo, creo, que grafique sobre todos los reales. Pudiera graficar solo la porción que cumple estas condiciones. Vamos a ver que el cursor no se ve. Me decía en una clase que el cursor, se ve el cursor, la flechita. ¿Lo ven? ¿Confirme? Sí, Lick. Sí, se ve. Entonces, si puedo usar este cursor, este es del mouse. Pudiera graficar una porción donde se muestre esto. Esto es lo que debo cuidar. Porción nada más. Pero también podría graficar sobre todos los reales y donde no se me diga nada lo hago a mi gusto. Siempre y cuando no contradiga estas condiciones de aquí. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? También ya había explicado, pero no está de mal. Veamos, dice que la imagen de 0 debe ser 0, es decir, que pasa por el origen la gráfica. Además, F debe ser continua y par. Cuando es par, ya sé que es simétrica al eje Y. Recordando un poco de teoría. Quiere decir que yo grafico la mitad derecha y la otra solo la proyecto. Eso significa par. Uno se preocupa por dibujar, puede ser la porción a la derecha, que cumple estas condiciones, ¿no? Y luego esa porción la reflejo a la izquierda. Si no sabe lo que es par, por ejemplo, y no lo quiere utilizar, entonces dibuje toda la gráfica con las condiciones. Pero podría ser que estas condiciones solo me estén dando porción para la parte derecha de la gráfica o para la parte izquierda. O me dan un pedacito de gráfica aquí y otro pedacito allá. Yo tendría que hacer las proyecciones a ambos lados por la paridad. No tengo que dibujarla con todo y toda la gráfica en los dos lugares o en las dos partes del eje Y. Suficiente con una y la otra la obtengo por proyecciones o como usted quiera. Sigo. Además se sabe que la derivada de la función en general es una recta. Es decir, una recta creciente, pero desde 0 hasta 1, abierto. La derivada es esto. Cuando evalúa en este punto le queda un número positivo. De 0 a 1 es positivo, quiere decir que las rectas tangentes van a ser así. No, es una. De repente son rectas así. Porque cuando valga, por ejemplo, 0.1, le queda una pendiente positiva. Cuando haga 0.2 le queda otro, es decir, que de repente la curva es así, ¿no? Y aquí van a haber distintos tipos de derivadas, ¿no? Eso es lo que está diciendo eso. Estoy interpretando cada una de estas partes, dándome una idea. Luego dice que la derivada es igual a menos 1. Quiere decir que esta es la pendiente de una única recta que debe ser decreciente, así. Porque recuerden que la derivada es una pendiente. Pero ¿dónde ocurre eso? De 1 a 3. Si este fuera el intervalo de 1 hasta 3, así se va a ver la tangente. Y esta es la curva correspondiente, ¿no? Desde 1 a 3. Y por último dice que la derivada es igual a 1, es decir, que la pendiente es positiva, mayor que 0, pero igual a 1. Yo sé que si yo tengo una función que es esta, la derivada de esto, seguro que es 1. Es decir, que en realidad la función se comporta de esta forma. En este caso, si la derivada es 1, en el fondo estoy hablando de que la función es una recta lineal, una función, la función identidad, que es una recta que pasa por el origen, más o menos así. Las ideas de lo que ya conozco en las clases, pero claro, no es así que se trabaja. No, espere, esto es una idea nada más. Déjeme mover esto que no me deja resolver. ¿Cómo hacemos eso? Vamos por partes. Primero voy a liberar los intervalos. Creo que debo quedar claro con los intervalos. Voy a mostrar otras antes de empezar a meterle mano a esta para que tengamos más perspectiva. Vamos a ver, apuntador. Esto voy a usar. Entonces, aquí los intervalos están claros, que es de 0 abierto a 1 abierto. Intervalo. Intervalo clarísimo de 1 a 3. Intervalo de 3 a más infinito.
Le muestro otra gráfica. Voy a quitar este sentido aquí que me está matando. Un mensaje por aquí. ¿Qué es esto? Dice, disculpen, no sé si solos soy solo. Yo no, pero no la escucho. Ya, Lick, solo era yo. Ya vamos a ver, si estoy viendo aquí la lectura. Vamos a ver. Este sentido me está haciendo pedazos, este sentido del Zoom. Lo pasé para abajo. Entonces, me voy a regresar a lo anterior para que comparemos. Por ejemplo, en este ejercicio, en este 3, solo estoy analizando intervalos. Esto ocurre en el intervalo de 0 a 2, claro. Esto ocurre en el intervalo de 2 a más infinito. Esto ocurre en el intervalo de 0 a 3. Esto ocurre en el intervalo de 3 a más infinito. Y esto ocurre no en intervalos, sino que en las grandes distancias negativas. Aquí. Esto ocurre en las grandes distancias positivas. A la derecha de la función. O del eje Y, del eje X, perdón. Esto ocurre a nivel de 6. Claro que es una asíntota. Esta variación de la derivada ocurre en dos intervalos. Desde menos infinito a menos 2 abierto, en 3. De 1 a 6, que es la notación que ellos usan, abierto, y de 9 a más infinito. Para que vean las distintas notaciones, por lo menos de este texto. No vaya a ser que se les ponga algo parecido a este y se vaya a confundir. Esto ocurre en el intervalo de menos 2 a 1. Intervalo de 6 a 9, abierto en ambos casos. Esto ocurriría, que es la variación de derivada segunda, menos infinito a 0, de 12 a más infinito. Y así sucesivamente. Claro, los intervalos aquí. En este otro que es el que tengo allá y en este que está aquí, creo que los intervalos están claros. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y me voy a salir de aquí. Ya me llevé esto, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo esto? Es porque los intervalos se los podrían dar de otra manera. A ver si me encuentro uno por aquí para salir desde el pleito. Como uno no sabe cómo le pueden venir estos ejercicios. Vamos a ver dónde estoy. Después regreso a donde estaba. Ya lo voy pidiendo cosas ahí. Del mismo ejercicio voy a pedir varias cosas. Queremos aprender a manejarlo. Y por último, intentamos hacer gráfica. No empezar con gráfica de un solo. 4, 7, los ejercicios donde estamos. A ver, vamos a ver, perdido. Bueno, totalmente perdido. Voy a poner un ejemplo mejor porque yo no me voy a dar aquí media hora. Esto ya no lo necesito. Voy a venirme para acá. Así ve. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hubiera puesto, como ejemplo nada más, por claridad? Le digo, la función, por ejemplo, la derivada primera es negativa, digamos, en el intervalo que es valor absoluto de x mayor, menor, pongamos. Voy a poner 1, mayor o igual que 2. ¿Qué cosa es eso? Y además, o en el intervalo, el valor absoluto de x, voy a poner aquí menor que 1. ¿Estamos? Esta variación, en vez de poner los intervalos explícitos, los pueden poner así. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? O si no, lo voy a quitar uno de los dos para no enredarlo. Pongamos uno primero. Por ejemplo, dejo solo ese. Que la variación es la variación de la función, la derivada es negativa en este intervalo. Aquí necesito utilizar teoría de valor absoluto. No se acuerdan de las inecuaciones. Aplicando la teoría de inecuaciones. Eso equivale a tener x acostado. Si quiere puedo tener esto entre 1 y menos 1. ¿Se acuerdan de esa teoría? Sí. ¿Estamos? Entonces, esto. ¿Y qué pasa si el intervalo hubiera sido este, por ejemplo? X mayor que 2. Mayor o igual que 2. ¿A qué equivale eso como intervalo? Necesito usar la teoría. Puedo aplicar también la definición, es decir, que esto equivale a X ser mayor o igual que 2 o qué. De aquí. ¿O X qué? ¿Qué nos acuerda? Menor o igual que menos 2. Es decir, que este sería un intervalo y este sería una unión. Son dos pedazos. Estas notaciones pueden aparecer aquí, donde le dicen los cambios de signo, derivada positiva, porque estos son signos de derivada. Y los intervalos a la derecha, aquí son explícitos. Lo que no quiero es que lo vayan a sorprender cuando un intervalo se lo den con esos valores absolutos. Cuando recordado eso,
paso a lo siguiente. Empecemos con este primero. Supóngase que le pido, deme la variación de signo de la primera derivada. Variación de signo. Dadas las condiciones, empecemos con variación de signo de la primera derivada. Agarro el primero. Puedo hacerlo con todos. Voy a empezar con este escandaloso que está aquí. ¿Qué es lo que aprendimos? Aprendimos a hacer una sola recta real y sobre esa recta real hacemos las variaciones. Primera derivada se menciona aquí. Primera derivada se menciona aquí. No más. Esto sería para segunda derivada. ¿Cuáles deberían ser los extremos de esos intervalos? 1 es menos 2. 1, 6, 9. Entonces en esto voy a poner menos 2. En lo que estoy viendo aquí. 1. No importa la distancia. 6. Ya que no quede tan pegado. Y 9. Son los valores numéricos. ¿Estamos? Seguro que de menos infinito hasta menos 2, la derivada segunda es negativa. Colores. Esto ocurre aquí. Esto pudiera ser 0 o no. Aquí no me lo mencionan. No está tan claro. A menos que revise aquí. ¿Eh? En menos 2, en menos 1, en 9, 0. Aquí me lo están diciendo. Si yo me voy solo a esto, encuentro la variación, pero aquí lo puedo completar. Porque aquí no sabría si es 0 o es que la derivada no existe. En estos extremos no sé si la derivada existe o no. Porque está abierto. Pero aquí me confirman. En menos 2, la derivada. Derivada en 1. Derivada en 9 es 0. Entonces en 2, en 1 y en 9 es 0. Ya me lo están diciendo aquí. Para la variación. Estos límites, este es solo de lo que determina que es una asíntota horizontal derecha, que esté en el eje X, por si acaso, para recordar el primer parcial, pero eso no me interesa para la variación. El único problema es en 6, aquí no me dicen nada qué pasa en 6, no lo he visto todavía. Pudiera ser que sea 0, podría ser que no exista. Por eso está abierto ahí. Entonces, puedo ver que es negativa entonces en estos 3 intervalos. Pongo aquí, sería de 1 a 6, también es negativa. De repente aquí no sé si existe o no, lo dejo abierto por el momento, sin comentario, y de 9 más infinito. Esa sería la variación de primera derivada, ¿no? Para la parte negativa. No he terminado, color verde. Pero dicen que es positiva en el intervalo de menos 2 a 1. Aquí va a ser positiva. ¿Me están todos captando la idea? ¿O estoy solo? Me paro. Sí se entiende. ¿Sí se entiende? ¿Pero solo usted? ¿O solo la tengo con clase de usted? Lo voy a sacar a los demás. Ya es Se demasiado. entiende. Tengo 14. ¿Los demás qué dicen? ¿Cómo están? Sí, Sí. se Dele. entiende. Ok, vamos bien. Sí, Entonces, le entiendo. excelente, estamos bien. Entonces, con esta variación pudiéramos decir dónde existen extremos relativos. Extremos relativos. No pido el punto. ¿Dónde existen? ¿Dónde habrían max si es que hay? ¿O dónde habrían mínimos si es que hay? ¿Sí? Estoy hablando de los X nada más. No me interesa la imagen. Porque la imagen de repente no la tengo. Si la imagen está aquí, perfecto. Pero suficiente con que me dan los lugares de ustedes del dominio donde existen máximos y mínimos. Eso lo puedo ver con esta variación. Aquí no está tan claro. Si no anda vivo y no piensa varias cosas al mismo tiempo, aquí no lo mira. Pero cuando usted obtiene esta variación, todo se vuelve claro. Por ejemplo, aquí me dicen que la derivada es 0 en menos 2. En ese menos 2, dice que la gráfica a la izquierda decrece, a la derecha crece. Decrece, es 0 en menos 2 y hace esto. Aquí está la tangente horizontal. ¿No? ¿Qué es esto? Donde dice que es 0. Claramente aquí hay un mínimo. Hasta puedo más o menos darme una idea gráfica. La gráfica decrece, que son las flechitas que uno pone. La gráfica crece, válido. La gráfica decrece, la gráfica crece y la gráfica decrece. ¿Estamos bien? Entonces, hemos sabido que si una función, su derivada pasa de ser negativa a positiva en una derivada, en un número crítico, donde el número crítico es menos 2, porque me dicen que su resultado en la derivada es 0. Tiene pendiente 0, pues. Es esta recta tangente horizontal, ¿no? Entonces yo diría que hay un mínimo en x igual a menos 2. Pero no habrá más.
¿Qué habría en 1 positivo? Un Pues no hay máximo. nada. Ahora micrófono. Máximo. Un máximo. Ya sé que en 1 la derivada es 0, está dicho aquí. Estas preguntas no están. Aquí en esto no están. Yo estoy preguntando para repasar. Pero la gráfica pasa de ser decreciente, es esto, crece, a decrecer. Pero en ese punto la pendiente es 0. Por la derivada, que es lo mismo. F' de 1 es igual a 0. Dicho por aquí en hipótesis, ¿no? Entonces lo que puedo ver que aquí ocurre un máximo. Entonces pongo 1. ¿Qué cree usted que va a ocurrir con esto? Que con esto yo le puedo preguntar, haga un montón de cosas. No solo grafique, como les piden aquí, mire, grafique la función. Para nada. Es más, de repente le quito, no, yo no quiero gráfico, contésteme todo esto. Hágame la variación de esto, variación de aquello, máximo punto de inflexión, todo. Lo que corresponde a lo que se llaman aplicaciones de la derivada. Sigo, quito. Quito esto, voy dejando lo que corresponde. ¿Qué pasaría en 9? Después dejamos el 6 para concluir. 9. Máximo. Máximo. Máximo, pongo 9, llevo 2. ¿Y qué pasaría en 6? No lo había marcado, pongo aquí porque estoy tratando de averiguar qué pasa ahí. Busquemos información sobre el número 6 con respecto a la primera derivada para concluir qué pasa en F. Porque lo que ando buscando, esto no es máximo ni mínimo de la derivada, es máximo y mínimo de F de X. Ojo con eso. Yo no estoy pidiendo máximos y mínimos de la derivada. Es de la función. Si quiero máximos y mínimos de f', tendría que analizar f'. ¿Se acuerdan de lo que había dicho en las clases pasadas? No puedo hacerlo con la misma función. ¿Estamos? Empecé con máximos y mínimos. Después hago otra pregunta. ¿Qué hay de información de 6? Para empezar, la derivada en 6 no se sabe cuánto es. No se sabe cuánto es, no me lo dice en ningún lado. Solo se dice que aquí casi alcanza 6.000, pero como abierto, no están especificando en 6 exactamente qué ocurre. ¿Qué pasa entonces en 6? Podría existir, pero no ser 0, porque aquí me lo dicen que los que son 0 son estos. 0 no puede ser. Es decir, que ahí en ese 6 no va a tener recta tangente horizontal. No me lo mencionan. Porque si tuviera recta tangente horizontal, debería estar aquí. No puedo suponer que en el x igual a 6 hay recta tangente horizontal. Hay máximo, hay mínimo, que es lo que estamos buscando. Porque si hay cambio de signo en la derivada, en la función. Si hay cambio de signo. Yo le preguntaría, ¿y qué pasa si en ese 6 hay una asíntota vertical? Así, ¿ve? La gráfica de repente, como dice que a la izquierda de 6 es decreciente, va para abajo. Y a la derecha es creciente. Podría ocurrir esto, ¿no? Pero con la condición de que aquí dice que a la derecha crece. Esto no sería creciente. O sea, que la gráfica no podría ser así. Estoy preguntando esto porque quiero concluir si aquí hay máximo o hay mínimo, porque no me dicen nada. Yo no puedo poner 0 como lo puse en los anteriores. Pero dice que a la izquierda decrece, eso sí sé, y a la derecha crece. Pero en ese punto 6, repito, no está claro. De repente la gráfica podría ser con asíntota horizontal, así mismo. Horizontal, vertical. Este es x igual a 6. Como no me dicen nada, esta es una posibilidad. Por lo tanto, aquí no puedo concluir con máximos y mínimos. O incluso la gráfica podría ser así, miren. Aquí pongo un hueco. Seguro que ahí no es continuo, es derivable, pero sí es decreciente y creciente al otro lado. No sé qué signo, es decir, que no me dan información. Entonces solo me refiero a estos extremos relativos, el otro no comento nada. Si quiero comentar, entonces digo no hay suficiente información. Es claro que esta vez la gráfica no era para eso. Tengo ese lío porque yo estoy inventando preguntas. Sigo. Siguiente pregunta. Monotonía. Monotonía. ¿Cómo calculo la monotonía? ¿Qué dice la teoría? Acuérdense. Ajá. ¿Qué es monotonía?
Media hora esperando. ¿Qué voy a esperar entonces? Cuando hay una falta de variedad será. No, no será autoría. Si ese será no estudió, por lo menos se atreve a responder porque los demás están paralizados. ¿Monotonía? ¿A qué se refería la monotonía? Porque si no es que no están viendo los materiales, no están estudiando. Cuando la función es monótona de forma estricta. ¿Y qué es monotonía? Pues esa monotonía que no puede usar usted este término para algo que quiera referirse a ella misma. Ahí está la teoría, ¿qué es monotonía? ¿Qué hacía cuando pedían monotonía de una función? ¿Qué se hacía? Entre unos conjuntos ordenados. Tampoco. De 110. Y es teoría de 110. Lo que pasa es que lo apliqué en cálculo. Cuando hablé de variaciones, de derivadas y todo, y hablé de monotonía. Ese es el lenguaje que he venido usando siempre. ¿Qué era? Sacamos los intervalos. ¿Intervalos de qué? Donde crece y Es decrece. correcto. La monotonía se refiere a lugares donde una función crece o una función decrece, se imagina. Y eso es lo que se me ocurrió preguntar. No sabe. Esa es la monotonía. Intervalos o lugares donde del dominio, leídos en el eje X, pues, donde la función crece o decrece. Esa era la monotonía, que puede ser creciente o decreciente. Aquí no se pone lo de constante. Ajá, ¿y cómo hago para determinar dónde una función crece o decrece? ¿Qué se hacía? ¿Alguien se acuerda? Nada. Sacamos los ceros del denominador. Y No. numerador. No. Te busca la Se observa monotonía. el intervalo. ¿Otra vez? Si se observa el intervalo o no. ¿Intervalo de dónde? ¿De dónde se acaba la monotonía? Si hasta le hice una gráfica así, empecé a poner flechas y poner funciones Con ahí. con la variación de La signo. variación se saca. ¿Variación Con la de variación quién? de signo. ¿Variación de? Variación de signo de F'. Es correcto, si por eso la tengo ahí. Entonces de aquí voy a sacar la monotonía. Es decir, que esa variación de F' es clave. Me sirve para varias cosas, se lo explicaba. Voy a empezar donde crece. Deme los intervalos viendo esa variación ahí, o lo puedo ver de aquí también, pues. Aquí está clarito los intervalos. Mire. Un intervalo es este de monotonía, pero aquí debería ser decreciente. ¿No? Están los intervalos. ¿no? Aquí debería ser creciente, están los intervalos. Y terminó con la primera derivada. O los leo de allá. Esos intervalos, los leo ya si tengo la variación o los leo si me dan si me dan los intervalos explícitamente. Lo único diferente es que aquí no me dicen qué es el signo. Yo debo saber qué signo. Derivada negativa, derivada positiva. Yo sé que estos son los intervalos donde decrece. Y yo sé que estos serían los intervalos donde crece. Puedo poner, póngalo. ¿Dónde crece? Pues busque donde la derivada es positiva, si tengo esta forma, o lo busca de aquí. Al final llega lo mismo. Lo tengo. Ya leí dos cosas. Le puedo pedir también lugares donde la recta tangente es horizontal. Ya lo había mencionado. Esos lugares son del dominio. Son estos lugares, miren. Excepto este, porque esta es imagen de la función. Estas son imágenes de la derivada. Lugares donde la derivada aplicada a cada número es 0. Estos son los lugares. ¿no? Es menos 2, es 1, 1 positivo y 9, que es lo que ya les mencionaba. Es decir, saber interpretar este es clave. Me va a servir por si me piden derivadas, me va a servir para encontrar intervalos usando la primera derivada nada más. Con ese estoy. Ya tendría esa respuesta. ¿Qué usé? La variación de primera derivada que está aquí. Esto que está aquí va a ser para obtener variación de segunda derivada. Es más, si sabe para qué se usa la segunda derivada, quitan los intervalos. Listo. Quito eso. Quito esto. Y voy a borrar aquí. Borro. Vengo borrando todo. Solo dejo esa variación. ¿Y qué pasa si la siguiente pregunta? Mire, yo según iba a terminar rapidito, pero parece que no. Color negro. Siguiente pregunta. Deme la variación con ese mismo problema de f'.
de la segunda derivada. ¿Qué se puede extraer para la función de la segunda derivada? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que qué información me brinda de f la segunda derivada? Cavidad. Concavidad, intervalos. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿O solo eso? Bueno, tengamos la variación. ¿Qué número voy a poner aquí? Estoy hablando del problema 15 nada más. Los demás no me interesan. ¿Qué pondría aquí? Así como puse ya números. ¿Qué pongo aquí? ¿Qué valores irían? Que debería entender que lo que van ahí son números críticos. Yo aquí le pude haber preguntado por números Solo críticos. los valores numéricos tienen que poner ahí. ¿Otra vez? Los valores numéricos. ¿Pero cuáles? 0 y 12. 0 y 12. 12. Sí. ¿Solo esos? Y el menos infinito. 6. Aquí estoy sacando la información, ¿ves? Si lo que me están hablando de segunda derivada está aquí. Concéntrese con eso. Sí, me dice que 0. ¿Es el más pequeño en el orden? Sí. 0. Siguiente en tamaño. 6. 6. Siguiente en tamaño. 12. Para todos. 12. Sí, 12. Estos podrían ser números críticos de segunda especie porque se refieren a la segunda derivada. Si yo le preguntara aquí cuáles son los números críticos de primera especie. Porque también no lo pregunté, pero lo puedo preguntar. Lo puedo ver de aquí, lo puedo ver de allá. Supóngase que esta variación ya la tiene. ¿Cuáles serían los números críticos de primera especie? Menos 2, 1, 6 y 9. Menos 2. Menos 2, 1, 9. Y en el Uno y 6 no se sabe qué cobra. ¿Y este? No hay suficiente información. No hay suficiente información, ¿verdad? ¿Por qué? Para ser número crítico debe ser un número donde la derivada no existe o es 0. Pero además debe estar en el dominio de la función. Es importantísimo eso. Yo le pregunto y usted se puede garantizar que en estos números están en el dominio de la función. Si esto es cierto. Porque aquí dice que está en el dominio de la derivada, sí, porque la imagen de la derivada sí existe. El único que me dicen que está evaluado en la función es 0. Que el remate no está aquí, ¿eh? Porque este es un intersecto. Los números críticos están aquí. Porque me están diciendo que la derivada es 0. Garantizado. Es decir, cuando yo voy a hablar de números críticos es necesario que la derivada no exista, o sea 0, pero que esté en el dominio, con la segunda Esa derivada. información que dice arriba de el límite de 6, cuando x tiende a 6, f de x es igual a menos infinito. Este es clave, mire, este es clave, no lo había visto, es el límite. ¿Qué quiere decir eso? Que la función en 6 se dispara hacia abajo, es decir, que esta es confirmada, que es la gráfica, es así, ¿ves? Inmediatamente se está determinando que la derivada en 6 no existe. Confirmado. Es más, hasta le debería poner una barra aquí de valor prohibido. Y la imagen no existe, es una discontinuidad. No puede ser número crítico. Esta información es clave. Como aquí está chiquito, no lo había visto. ¿No? Ahí está la información de 6 que no tengo arriba, pero sí estaba ahí metida. Ya he confirmado. Ya con eso, sí ya tengo claridad completa de lo que ocurre. Pues en 6 no existe la Entonces, derivada, pero tampoco existe la imagen. No puede ser número crítico. Queda descartado por esto. Que la compañera bien miraba. Sigo con la segunda derivada. No me dicen lugares donde la segunda derivada es 0. Nada, aquí no me mencionan nada. Podría ser que exista o no. Excepto que en 6 ocurre esto. Si es 6, ese 6 es de la función. Y tiene que ver con 6 en la primera derivada y 6 en la segunda. Ya sabe cómo es la gráfica. En este 6 estaría descartado el valor prohibido de la función incluso. Por esto que está aquí. Porque esto está relacionado. Voy con las variaciones. Color rojo. ¿Dónde la segunda derivada es negativa?
En el intervalo de 0 a 6 y de 6 a 12. Pongo aquí, negativo, y luego dice que de 6 a 12. Perfecto. ¿Dónde la derivada es positiva? Segunda. O la variación es positiva. Sí, está el signo. Pues. De menos infinito. 0. ¿Y qué más? De 12 a más infinito. Entonces, según la información aquí arriba, mire lo que pasa. Este es asíntota horizontal, ¿verdad? Aquí es una asíntota vertical. Ya sé que la gráfica en S6, repito, no la están pidiendo, pero la recuerdo. La gráfica es así. Entonces, como no hay contradicción, también puedo tener eso. Dice que la derivada segunda, la derivada primera en 2, 1 y 9 es 0. ¿Y cómo sería la segunda derivada aquí? En estos mismos puntos, siendo que la primera es 0. Es decir, ¿cómo sería f? Por si lo ocupa, f' de menos 2. ¿A qué sería igual? Ya sabe que la primera derivada ocurre esto. Y que ahí pasa la función. ¿Qué pasaría con la segunda derivada? ¿Cuánto sería el valor? Por si apareciera aquí. Aquí no aparece. ¿Verdad? Solo aparece el 0. ¿No? ¿Cuánto sería? 0. 0. Con toda confianza sé que es 0. Puedo ponerle un ejemplo. Puedo ponerle un ejemplo facilito. Imagínense que esta es una recta horizontal. Y que la ecuación es f de x igual a 3, por ejemplo. ¿Quién sería f' de 3? O f' de x. Bueno, si quiere voy a empezar así. ¿Quién sería f' de x en general? Derive eso, 0. ¿Y cuánto sería f' de 3? Pues ya era 0. Y si vuelve a derivar esta, sabiendo que era 0 originalmente, f' de x, derive esta y la derivada de 0 sigue siendo 0. Para todo x del dominio, que es una recta, que el dominio son los reales y es horizontal. Particularmente f' de 3 también debe ser 0 y cualquier otra derivada de orden superior. Yo lo había comentado, ya había comentado eso. Lo que pasa es que aquí estamos aplicándolo. Sigo. Pregunta. ¿Dónde hay sospecha en números críticos? Perdón, de números críticos, de puntos de inflexión. Punto de inflexión. Empecemos así. Números críticos, no. Inflexión. Sospecha de números críticos de segunda especie está en 0 y está en 12. Porque aquí hay asíntota vertical. Ya está confirmado, dicho aquí, ¿ven? ¿Dónde habrían sospecha de punto de inflexión? En x igual a 0. 0 y 12. otro más. 12. 12. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. ¿Esto qué significa que la segunda derivada sea positiva? Este intervalo, ¿qué ocurre en este intervalo con la gráfica de f? Crece. No, el crecimiento es allá. Recuerda que está hablando ahora de la segunda derivada. Crece la segunda derivada, la primera derivada sí, pero queremos información de f. Queremos información de f. ¿Qué pasa? No era esto. ¿Sí? Significa que cuando es negativa es cóncava hacia abajo. Y Es cuando correcto. Y positiva, entonces aquí cóncava iría hacia cóncava arriba. hacia abajo en los dos casos, ¿no? Y aquí volvería a ser cóncava hacia arriba. Entonces, los intervalos donde la concavidad debe modificarse están dichos aquí. Como la segunda derivada es positiva, de menos infinito a 0 es cóncava hacia arriba. Segunda derivada mayor que 0. De 12 a más infinito, cóncava hacia arriba. Donde la segunda derivada es negativa, concavidad, intervalos. Esos son los que le están dando ahí. Cóncava hacia abajo, de 0 a 6, abierto. De 6 a 12. ¿Qué es lo que le estoy mostrando aquí? Esa es la concavidad. Pero en los puntos de inflexión ocurren en lugares donde una gráfica pasa de ser cóncava hacia arriba, si quieren lo exagero, a ser cóncava hacia abajo. Este es un punto de inflexión. Y aquí puedo ver los cambios de concavidad. Mientras hay en la primera derivada, estos eran extremos relativos. Estos eran extremos relativos donde, y máximos o mínimos, que es lo mismo, donde la derivada alrededor de un número crítico cambia de signo. Aquí no.
donde la segunda derivada cambia de signo. Si este es número crítico, 0, no existe la segunda derivada, entonces lo que van a ocurrir son puntos de inflexión. De ahí donde viene eso. Pero al igual deberían ser puntos del dominio. Por eso les decía a ustedes dónde se sospecha. Si no me dicen nada, entonces sospecho que aquí son donde la derivada según de 0 o no existe. Pero la función es continua ahí. Necesito continuidad. Si este punto no está, aunque las derivadas cambien segundas de signo alrededor de ese punto o la concavidad, no puedo decir que es un punto de inflexión porque deben ser del dominio. Por eso este 6 está descartado. Este 6 no puede serlo, dado que me dicen aquí que es una asíntota vertical, ¿no? Allá asíntota vertical, en ese punto. Listo, tengo la concavidad y los puntos de inflexión. Yo solo le preguntaría cómo graficar esa función, ¿sí? ¿Cómo graficarla? ¿Por qué no hacemos la gráfica de ese para no extendernos tanto? Con uno de esos. Empezamos con, yo voy a hacer los 3. Pero con uno es suficiente. Así, ¿ven? ¿Cómo sería un bosquejo gráfico? Un bosquejo gráfico. El bosquejo gráfico, les decía a ustedes que puede realizarse, si no le piden, sobre un trozo que cumpla estas condiciones o sobre todos los reales. Vamos a empezar haciendo un trozo y después vemos cómo lo extendemos a todos los reales. Quito esto. ¿Cómo empezar? No tengo que dejarlo grandísimo. Voy a quitar esto que ya no me sirve aquí, me estorba. Este sentido del zoom es para molestar. Es que, bueno, ¿dónde estamos? A ver, creo que ustedes no lo ven. Pero es una banda negra con verde ancha. Me molesta bastante. Entonces, ¿qué puedo ver? ¿Cuáles son los puntos de interés en el eje X? Debe estar 0, que es este, no, eje Y. Debe estar menos 2, es un punto del dominio. Supóngase que está aquí. Debe estar 1, supóngase que está allá. Debe estar, ¿dónde estoy? 9, seguro que debe estar también 6, ¿verdad? Debe estar 6, en algún lugar. Debe estar 9. Debe estar, sigo buscando menos 2, ahí está, es 6, 9, 2, 6, 9, 12. Debe estar 12, que no está todavía. Todos estos son puntos del dominio. Hagámoslo más largo. Seguro que debe estar 12. Lo voy a extender con este segmento siempre en color verde. Pues esas son las aplicaciones de la derivada. Pasa que aplicaciones hay múltiples. Aplicaciones básicas, por lo menos. Entonces verifico aquí qué tiene que ver con las X. Cuando se habla de monotonía de las funciones o de las derivadas, que es lo que está aquí, esos son intervalos del dominio. Por eso todos estos puntos que están aquí, que no son más infinitos, porque eso se entiende que ya están en el eje X, y también menos infinitos, no tengo por qué ponerlo igual en el eje Y. Todos estos intervalos, teoría de 110, MM110, los intervalos donde una función crece, decrece, es constante, no sé si se acuerdan de 110, siempre son intervalos del dominio, se leen de las X. Igual que el dominio se lee en el eje X. ¿Qué es lo que se leía en el eje Y? El rango. ¿Qué se leía en el eje Y? Las imágenes de una función eran el eje Y, pues. Por si acaso. Por eso he puesto estos números. Eso lo saqué de aquí. Si fuera este el que voy a graficar, ¿qué me interesa sobre el eje X? Me interesa este 0. No es este. Me interesa este intervalo de 1, de 0 a 1. Es decir, que en el eje X pondría 0, pondría 1, pondría hasta el 1, pondría el 3. Ya está 3. Eso lo veo de aquí. En esta otra función, ¿qué me interesa en el eje X? Puedo verlo. Recuerden que la función es impar. Me interesa 0. Explícito que está hablando de X, el dominio, a 2. Me interesa 2, que ya lo puse. Me interesa 3, que no estaba, lo agrego. 0 ya estaba, 3 ya está. El resto son imágenes para F, etc. Entonces, esto es lo que me interesa en el eje de las X para la primera función. ¿Estamos? Ahora, a nivel de menos 2, puede ser una recta imaginaria. Lo puedo hacer despacio con calma para que aprendamos uno nada más. Lo único que sé, atención con esto, es que la derivada en menos 2 me debe dar 0. Y yo sé que una derivada 0, la gráfica se comporta de esta forma, ¿no? Puede ser así, creciente, perdón, cóncava hacia arriba, o puede ser cóncava hacia abajo. A nivel de menos 2, lo puedo poner ese punto menos 2 en cualquier lugar de esa recta. Podría hacer esto. Así sin pensar en el resto, podría hacer esto. Pues no le gusta ahí, póngalo abajo, pues, pero podría ser así también.
Lo importante es que no contradiga el resto de la información. Seguro que la recta tangente es horizontal. Y lo puedo poner sobre cualquier punto de esa recta imaginaria. Entonces voy a ver dónde lo ubico de la mejor manera para que no me vaya a contradecir la información que viene después. O si me dan información explícita para ponerlo en un lugar especial. Recuerde que estas imágenes no tienen que ver con F, tienen que ver con la derivada primera. Sé que ahí hay un máximo y un mínimo. Aquí lo veo mejor. Dice que en 2, aquí estaba en la lista, no tengo que ponerlo aparte. Sé que en 2 debería haber un mínimo. ¿De acuerdo? Pues si es mínimo, la forma gráfica podría ser esta y en ese lugar, así, miren. Esa porción yo la tengo. Para este, ¿ven? En 1 pasa de ser creciente, de ser positiva a negativa. En 1, este es un máximo. Allá en 1 debería haber un máximo sobre una recta imaginaria. Incluso lo podría poner aquí si a mí se me antoja, si me conviene para la gráfica. Es esto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? O viéndolo de aquí o viendo la recta. Normalmente uno se acostumbra más a tenerlo en una recta. Por eso es importante la variación. Usted se acostumbró a hacer gráfica viendo las variaciones, no viendo estos cuadros o estas pláticas con intervalos. Entonces, si quiere, a menos que le pidan las variaciones, hágalas. Si no se las piden, entonces puede graficar directamente de aquí o hacer la variación para tenerlo más claro. En 6 sabe que es una asíntota vertical. Aquí no admite comentario porque al final es la gráfica. Haga la asíntota vertical. Y no pasa nada. Esas gráficas que puse ya, no necesariamente van a ir ahí. Solo sé que va a estar sobre esa recta imaginaria. Cóncava hacia abajo, así ven. Recuerde que también hay información de la derivada número 2. Si solo fuera la primera, pues ahí voy de maravillas aquí. Pero cuando lo combine con la derivada segunda, tenga cuidado. Sigo. ¿Dónde también hay derivada 0? Me dice aquí también 9. Aquí lo tengo. Pero la gráfica pasa de ser creciente, decreciente es un máximo. Sobre esa recta imaginaria 9 podría haber gráfica parecida a esto. ¿No? Son los pedacitos que tengo para la primera derivada. No digo que están bien ubicados. Si no me gusta esa ubicación, no me conviene, lo pongo sobre esa recta en cualquier otro lugar, arriba o abajo. Pero sé que la forma es esa por estas condiciones. Listo. Luego dice, ya terminé con la primera derivada como intención para la gráfica final. Sigo. Dice que aquí hay que andar concentrado y saber lo que se está haciendo. Dice la segunda derivada, cóncava hacia arriba, de menos infinito hasta 0. Menos infinito hasta 0, para cualquiera sería todo esto, miren. Ahí debe ser cóncava hacia arriba. No tiene que poner esto, solo estoy visualizándolo. Pero esta gráfica ya lo cumple. Es más, esa gráfica podría hacerla de esta manera. Sí, como me están diciendo que viene de menos infinito, entonces solo le pongo flechas a esto. Pues. Sigue para allá. Y hasta 0 significa hasta llegar al eje. E incluso podría modificar esta gráfica para que no se vea tan cerrada la curva, pero que siga siendo la concavidad hacia arriba. ¿Y quién me prohíbe que yo haga esto? Hasta 0. Sigue siendo cóncava hacia arriba. No tiene que verse bonita la curvatura, necesariamente. Lo importante es que se parezca al gráfico. Está claro que esta condición satisface las condiciones de primera derivada, que ya la tenía, y también cumple con la condición de que es cóncava hacia arriba. Es más, si esta flecha no le gusta, dice, no, la gráfica está muy fea, no me gusta, lo voy a plantear mejor. No violento la primera derivada con 0. La hago así, una curva suave, hasta llegar aquí. Aquí no sé si lo voy a poner cerrado o no. Si no me dan información, yo lo puedo cerrar. O si esa gráfica no le conviene allá, ¿por qué no la hace aquí entonces y después la viene a unir? Aquí va, mira. La viene a unir con esta otra, llega hasta aquí, después sigue la otra, por si me sirviera. Todo eso tiene que medirlo. Es decir, uno hace un bosquejo con grafito, suavecito, porque si no, tiene que borrar. Entonces, hasta ahorita solo esa porción gráfica satisface las condiciones de primera derivada y segunda derivada. Solo esa porción. Aquí lo tengo abierto todavía. Si no me dicen nada, yo lo puedo cerrar. Si no violenta las condiciones dadas, lo cierro. Estamos hasta 0. Aquí ve. La primera derivada ya está. Luego vuelve a ser de cóncava hacia arriba de 12 a más infinito. El 12 no lo tengo en el eje X, me falta, no lo puse. Cuidado, que parece extendí este eje y me olvidé ponerlo. 12. Es decir, a partir de 12. Pero la gráfica ya tiene esta forma en ese punto, que ya dije que lo podía mover.
Incluso lo podría hacer así. Llego al punto 12 y luego cóncavo hacia arriba, ¿no? Pudiera hacer esto, incluso ponerlo continuo ahí. Pero cuidado, debería haber una información también porque hay que cuidarlo con cavidad. Si hago esa gráfica de esta forma, no violenta nada de lo que hice con la primera derivada. La derivada primera sigue siendo válida porque aquí la recta tangente es horizontal. Cumple la condición de segunda derivada, que es cóncava hacia arriba a partir de 12. Pero cuidado, en estas porciones se convierte que debe ser cóncava hacia abajo, porque no he visto la concavidad hacia abajo. No lo he visto todavía, eso estoy concentrado a ojos cerrados, pero aquí hay que jugar con, hay que tener los 2 o los 3 ojos abiertos. No es que solo va a pensar en una condición, usted resuelve esto y se enreda con las otras. Hasta ahorita está bien. Me vengo a ver la concavidad hacia abajo. ¿De dónde? De 0 a 6. Desde 0 hasta 6, 0 es el eje X hasta llegar a este punto por la izquierda, ¿no? Debe ser cóncava hacia abajo. Entonces, esta grafiquita de repente la voy a mover y la voy a poner aquí, ¿no? Para que se vaya completando con la otra. No violento nada, ¿no? Y es cóncava hacia abajo y además es que es asintótico, se da menos infinito, eso lo sé, ¿ve? Quito esta porque si no la quito no es función. Vea lo que hice. Tenía la idea, pero donde más conveniente es esto. Aquí lo voy a cerrar. Hasta ahorita lo voy a cerrar. Puede ser que lo reviso después a ver qué pasa ahí. Entonces, la gráfica de 0, que es a la derecha del eje de la Y, hasta llegar a la izquierda de 6 con asíntota vertical. Asíntota vertical, quien me lo confirme es esto. Es que al final tenía que verlo cuando me vengo a analizar ya la gráfica, porque la pregunta venía después. No es que me voy a olvidar, yo voy a preguntar por todo e incluso lo voy a mandar a graficar. Entonces, esta porción hasta menos 6 cumple las condiciones de las derivadas, cumple lo de asíntota, cumple la derivada C primera, la derivada segunda y todo. Me falta ahora de 6 a la derecha. Ya sé que a la derecha el límite en ambos casos se va a menos infinito. Forzosamente debe ser esto. Pudiera venir así. Pudiera. Hasta ahí estoy bien. Aquí no violento que la derivada de 0 sigue siendo en 9, 0. Con la diferencia que aquí debería ser cóncava hacia abajo hasta llegar a 9 o hasta llegar a 12. Busquémoslo. Mire, negativa. Dice de 0 a 6, está bien. Cóncava hacia abajo, estamos perfectos. De 6 a 12 es cóncavo también para abajo, ¿no? De 6 hasta 12, hasta este punto, está la concavidad y cumple las condiciones de las derivadas. Perfectamente dicho. Aquí la gráfica se debe obtener sobre todos los reales por estos intervalos, ¿no? Abarca al menos infinito, abarca al menos infinito y abarca al más infinito. Es una gráfica sobre todos los reales. La única pregunta es si en 0 la voy a dejar cerrada o la dejo abierta. Aquí está claro que es abierta, porque es asíntota vertical. Aquí no hay problema. En el resto, no habría conflicto. Si esto que acabo de hacer no me contradice, me falta algo más todavía. Me falta esto, todo estaba bien, pero estoy dejando eso botado. Si eso es cierto, si esto no estuviera, esta gráfica está buena. Parece que cumple todo el resto. Puedo revisarlo, ya sé que cumple las concavidades, los intervalos, pero fallaría esta. ¿Por qué? Porque la gráfica debe pasar por este punto. Así no me sirve. Y no lo puedo poner el punto ahí. No es función. Ni que lo voy a dejar de esta manera. Dice que la imagen de 0 es aquel. Entonces, si lo dejo cerrado ahí, violento esto. Quiere decir que una opción, voy a ver si es la más elegante, si no me contradice. Dice, bueno, como no me había fijado, no, lo vi por último, lo quiero hacer así. ¿Qué pasa si yo lo dejo esto abierto de esta manera en 0? Seguro que la f de 0 es 0. La diferencia es que la derivada en 0 no existe. Vamos a ver si no aparece aquí. Aquí no me dicen nada de 0, ¿no? No me dicen nada de 0. Dice algo más, límite en menos infinito, dice, cuando tiene menos infinito es 0. ¿Qué está diciendo esto? Que esta gráfica tampoco he considerado esta condición. Es decir, si yo me pongo a graficar lo anterior, está más bien, pero parece ser que se está descuidando ciertas cosas. Por ejemplo, esto no está considerado, no lo he visto, lo estoy tratando de corregir. Puedo modificar la gráfica. Tampoco he considerado esto, ¿no? No puedo dejarlo botado. Este ya está. Todos estos ya están. Parece ser que satisface todo esto. Ya está todo esto, ¿no? Solo me faltarían estas dos que las debe cumplir. Si esta gráfica debe sufrir, puede sufrir cambios mínimos. Los cambios deberían ser a la izquierda del eje X, a la derecha, perdón. Dice aquí que cuando X tiende a más infinito,
La imagen es 0. Estoy hablando del límite. Este es una asíntota horizontal derecha y es en 0. Miren lo que ocurre. Quiere decir que esta gráfica, y esto es aquí, ¿ven? Voy a borrar arriba que no miro bien. Es decir que al final nos quedan 2 retoques. Ya tengo que la imagen de 0 es 0. Si no quiero dejar esta gráfica así, podría hacer esto. Miren. Podría hacer esto, venir de esta manera, y a nivel de ese punto lo hago hacia abajo, así, ¿ven? Esta es una gráfica alternativa, asintótico, que me quedo topando ahí. Es la misma forma, excepto que aquí estoy diciendo que pasa por 0, por si acaso quiero que sea continua en 0, que sea derivable también en 0. No me lo dicen, pero es válido. Quito la de arriba, por ejemplo, y dejo esta de abajo. Eso es válido. Excepto que me está quedando horrible todo pando aquí. Así, miren. Eso es válido también. Va asintótico hacia abajo. La gráfica antes. Para no tener ese hueco y luego ese punto de relleno. Siempre y cuando no me contradiga la función, esto ya lo puedo quitar. No puedo dejar las dos. Si deja las dos de función y lo que va a conseguir es un 0 de nota porque no sabe que es una función. Así, miren. Si va a hacer eso, si lo modificó de esta manera, quite una de las gráficas. No puede poner las dos porque no sería función. Aquí sigue estando el eje Y. Sigue cumpliendo todas las condiciones. Lo que pasa es que aquí tendría usted una derivada 0 de repente. ¿No? No le dicen nada, solo se refiere a esto. Entonces aquí lo hago de la forma que a mí se me antoje. Lo que sí debo cumplir es que debe ser cóncava hacia arriba. Siempre cóncava hacia arriba de menos infinito a 0. Es decir, que esta gráfica debe bajar y luego va a haber un momento dado que va a subir. Como no me dicen nada que la derivada va a ser 0 en otro lugar, yo digo, pues la dejo a discreción. Incluso esa gráfica la pude haber hecho así, miren. Una curva suave y luego para arriba. Sé que aquí va a haber una tangente 0, pero como no me la menciona, está a mi gusto. Lo importante es que esta gráfica está cumpliendo que es cóncava hacia arriba desde menos infinito a 0 para no violentar esto. Es decir, que donde no me dicen nada cómo va, yo la hago a mi gusto, pero que cumpla las condiciones, que no lo vaya a violentar usted. Que cumpla las anteriores. Luego me faltaría entonces, dice, me faltaría una condición nada más. Y la condición a cumplir es, ¿dónde estoy? Que el límite cuando x tiende a más infinito debe ser 0. Todos sabemos que eso significa que a nivel de 0 habrá una asíntota horizontal, es decir, es asintótico. O es así, o es así. ¿Estamos? Pero que no contradiga las otras informaciones que ya tiene. Mire cómo es la gráfica aquí. Cóncavo hacia arriba, dice. Entonces, si yo hago esa gráfica de esta manera, esta porción es la que está mala, porque esta porción debería ser asintótica. Entonces, ¿qué hago? Bueno, en ese punto, ya sé que aquí es cóncavo hacia abajo, ya lo sé, lo pongo bonito, y aquí empiezo a hacerlo cóncavo hacia arriba, mire de esta manera, es cóncavo hacia arriba, y sigo en dirección del eje de las X. Esto cumpliría este límite, ¿no? Es modificación mínima, y borro la porción superior, que esta no me sirve. Esta se dispara más infinito y no es lo que me dicen. Ahora, aquí casi no se nota, bueno, lo tengo que hacer continuo, casi no se nota el cambio de concavidad. Esa se parece a las funciones trigonométricas. ¿No se acuerdan ustedes de la función seno y coseno que hace esto? ¿Me? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esta gráfica pasa de ser con color rojo, de ser cóncava hacia abajo, hasta aquí. De aquí para allá es cóncavo hacia arriba. Aquí hay punto de inflexión. Casi no se nota el cambio de concavidad aquí. No se nota. Pero no tendría ninguna posibilidad si esta gráfica lleva esta forma y luego hace este cambio de concavidad. Aquí debe haber un punto de inflexión. La concavidad se ve mínima en su cambio, pero cuando usted extiende la gráfica se da cuenta que esta porción cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, este es un punto de inflexión. Pues lo mismo ocurre aquí. La gráfica hace esto y para que cambie de forma, cambie de concavidad, tiene que darse vuelta y esta es la concavidad hacia arriba. Eso se parece a las funciones trigonométricas, que es uno de los mejores ejemplos. Aquí, cóncavo hacia arriba, segurísimo, pero a partir de este punto cóncavo hacia abajo, como la unión de dos parábolas se parece. Este es punto de inflexión. Aquí claramente me doy cuenta que debe haber un punto de inflexión sí o sí. Aquí sería de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo. Aquí puedo ver punto de inflexión. Si no lo tengo claro allá, cuando vengo a mi gráfica de aquí lo puedo sacar con toda confianza. Y esta sería una porción gráfica posible. Es más, yo le pregunto, si este va relleno, ¿contradice alguna de estas informaciones o hay información que me den directamente de 0, la gráfica? Si esto que acabo de hacer aquí no contradice nada de esto, incluso con esta forma que yo puse a la izquierda, discreción, porque no me decían nada, entonces la gráfica debe estar buena. Conclusión,
La gráfica no necesariamente es única. ¿Por qué? Porque hay porciones donde no me dicen nada, entonces queda a mi discreción, como yo lo quiero hacer. ¿Estamos? Y esta gráfica se tomó sobre todos los reales. El dominio de esa gráfica, así como está, serían los reales del 6. Ahí lo tengo. Entonces, sí me sirve las variaciones para tener más claridad, por si las quiere hacer, para diseñar la gráfica. Pero recuérdese, debe graficar todo lo que le piden obligatoriamente cumplirse. Y el resto, donde no me dicen nada, yo lo puedo completar, siempre y cuando sean todos los reales los que voy a utilizar. En algunas partes solo dan intervalos y nunca aparece el más infinito ni el menos infinito en la información. Y le pueden decir grafica sobre todos los reales, es decir, que usted debe completarla como quiera, pero que no contradiga esto. Aquí ya venía dado que la gráfica es sobre todos los reales por esta información, por eso que está ahí, los abarca. Y aquí tengo una idea gráfica de mi primera parte. Termino con esto, no más, el resto es suyo. Lo dejo ahí. Y voy a terminar con esto hacia abajo. ¿Dónde era que estaba? En 4.5 creo que era. Vamos a ver, aquí no. Aquí no me interesa. No, tampoco en esto. Quería mostrarles otras cosas más. Solo mostrarles nada más. No me acuerdo dónde estaba. Andar perdido es número 1, ¿no? A que se dé cuenta, usted dice método de Newton, problemas de optimización, trazado de curvas, ¿será aquí? Había más. Bueno, no lo hallé. Se queda ahí. Aplicaciones. Entonces, les voy a mandar este libro también porque trae ejercicio así llamativo. Ahí se lo voy a mandar. No me acuerdo, me parecía que lo había mandado. Aquí tenemos también, por ejemplo, problemas de optimización. He aplicado. También viene en la guía. Por si acaso quieren reforzar un poquito más esto. El teorema de rol. Teorema de rol. ¿Cuándo es la prueba? Acuérdenme. Permítame parar el video. Aquí son comentarios nada más.